Imagina un sueño tan grande que pareciera imposible. Una joven actriz que brilló en la pantalla de Hollywood, que conquistó al mundo con su elegancia y que un día decidió renunciar a todo por amor, por un reino, por una corona. ¿Qué se esconde detrás de ese cuento de hadas? ¿Qué secretos guardaba la mujer que dejó la fama para convertirse en princesa y que terminó envuelta en misterios, tragedia y leyenda? Hoy descubriremos quién fue realmente Grace Kelly, la estrella, la reina, la madre y el símbolo eterno de belleza y dolor. Su historia no solo fue glamour, fue sacrificio, escándalo y un destino marcado por la tragedia. Quédate, porque lo que vas a escuchar parece ficción, pero fue real. La historia de Grace Kelly parece un cuento, pero nace en la rigidez de una casa donde los sueños se ganaban con esfuerzo y disciplina. Filadelfia, 1929. Mientras el país empieza a hundirse en la Gran Depresión, en la mansión de los Kelly, el mundo parece seguir otro ritmo. Jack Kelly, campeón olímpico convertido en empresario exitoso, había construido su fortuna con sudor, acero y orgullo irlandés. Su esposa, Margaret, había sido modelo y profesora de educación física. Elegante, perfeccionista, altiva. Juntos formaron una familia donde el éxito no era un premio, sino un deber. En medio de ese ambiente nació Grace, delicada, reservada, casi invisible entre hermanos fuertes y competitivos. Desde niña parecía flotar, como si no perteneciera del todo a ese entorno de vigor físico. Observaba más de lo que hablaba. Guardaba secretos. Y en esa aparente fragilidad comenzó a formarse algo poderoso: imaginación. A los ojos de su padre, Grace era demasiado dulce. No destacaba en deportes, no era ruidosa, ni ambiciosa en el sentido tradicional. Pero la joven tenía un mundo interno que nadie veía. Mientras sus hermanas ganaban medallas, Grace buscaba refugio en historias, en libros, en personajes que la alejaban del peso de compararse. Tenía algo que la protegía, una curiosidad silenciosa por todo lo emocional, por lo artístico. Y un día, en un escenario del colegio, esa curiosidad se transformó en certeza: actuar, ser otra, habitar vidas distintas. Allí encontró una fuerza inesperada. Cuando interpretaba a alguien más, Grace se liberaba de quien se suponía que debía ser. En 1947, con solo 17 años, tomó una decisión que marcó su destino. Se marchó a Nueva York para estudiar en la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts. Llegó sola, con 2 maletas, algunos ahorros y una determinación que nadie esperaba de ella. Sus primeros meses fueron duros. Vivía en una residencia modesta. Trabajaba para pagar sus clases. Su familia la apoyaba a medias, recordándole que el teatro no era un futuro respetable. Pero Grace avanzaba. En cada audición fallida, en cada puerta cerrada, había algo en ella que no se quebraba. Observaba, aprendía, esperaba. Su belleza comenzó a abrirle pequeñas oportunidades. Fue modelo. Apareció en catálogos, en anuncios de cigarrillos, en revistas. Su imagen era impecable, casi aristocrática. Y poco a poco, los directores de casting empezaron a notarla. Tenía algo suspendido en su presencia, un misterio, una calma profunda que se volvía magnética. Su debut importante llegó en 1951 con High Noon, junto a Gary Cooper. No era un papel grande, pero su elegancia natural atrajo atención. Hollywood la vio. Algo en su rostro, en su postura, transmitía más que belleza. Transmitía historia. Luego, llegó el encuentro que cambiaría no solo su carrera, sino el cine: Alfred Hitchcock. Él buscaba a una actriz que fuera al mismo tiempo fría y ardiente, distante y peligrosa. Una mujer que, con una mirada, transmitiera deseo contenido. Grace Kelly era perfecta. Bajo la dirección de Hitchcock, su talento explotó. La ventana indiscreta la convirtió en un ícono. En pantalla, Grace no se movía, deslizaba. No hablaba, sugería. Cada gesto era cine puro. Hitchcock la adoraba.
veía en ella algo que pocas actrices tenían: control emocional, elegancia absoluta, tensión latente. Hicieron también Crimen Perfecto y Atrapar a un ladrón, donde la Riviera Francesa parecía iluminarse solo para ella. En 1955 ganó el Oscar por The Country Girl. Tenía 26 años. Hollywood la coronó como reina de la pantalla. Era admirada, respetada, buscada. Pero detrás del brillo había algo que pocos veían. Grace comenzaba a sentirse atrapada en la imagen perfecta que el mundo había construido de ella. Cada estreno, cada premio, la dejaban con una sensación extraña. ¿Esto era todo? ¿La fama llenaba el alma? En Cannes, durante el Festival de Cine, esa pregunta encontró un camino inesperado. Su agenda estaba repleta, pero un evento llamó la atención de todos: una visita al príncipe Rainiero III de Mónaco. Al principio, parecía una anécdota divertida. Conocer a un príncipe sonaba a juego publicitario. Pero cuando Grace cruzó los jardines del palacio, cuando Rainiero apareció, algo cambió. No fue una mirada de amor inmediato, fue un reconocimiento íntimo. Un hombre solitario, una mujer cansada del ruido. En aquel palacio antiguo rodeado de mar, Grace sintió una promesa, la posibilidad de una vida distinta. Comenzaron a escribirse cartas, a imaginar un futuro. Hollywood observaba con temor. Ella era una estrella. Rainiero quería una princesa. El mundo entero empezó a especular. En abril de 1956, Grace Kelly renunció a su carrera. Abandonó el cine para siempre. Su matrimonio con Rainiero fue un evento global. Millones de espectadores siguieron la transmisión. Su vestido, sus pasos, su sonrisa, todo parecía salido de un cuento. Grace entró a la iglesia como actriz y salió como realeza. Desde ese día, el palacio se convirtió en su escenario. Pero era muy distinto. La vida entre protocolos, expectativas y deber no era fácil. Grace tuvo que adaptarse a una corte pequeña, rigurosa, tradicional. Tuvo hijos, formó una familia, intentó crear un refugio cálido alrededor de ellos. Pero dentro de ella algo seguía vibrando, el llamado del arte. Directores, productores y amigos la buscaron durante años. Hitchcock fue el más insistente. Le ofreció papeles, guiones escritos especialmente para ella. Pero Rainiero se negó. Una princesa no podía volver a actuar. Grace sonreía en público, reprimía en privado. A veces, desde una ventana del palacio, miraba el mar y recordaba los sets de filmación, las luces, los guiones, los personajes y el profundo placer de crear algo propio. La vida en Mónaco no era el paraíso que la gente imaginaba. Hubo tensiones políticas, crisis financieras, rumores de infidelidad, soledad. Grace luchó contra todo con elegancia. Se dedicó a proyectos benéficos, organizó eventos culturales, apoyó el cine desde la distancia, escribió poesía, tomó fotografías. Poco a poco, encontró una manera de seguir siendo ella misma sin romper las reglas del palacio. Sus hijos crecieron. Los escándalos comenzaron a rodearlos, como si el destino quisiera recordarles que ningún trono es perfecto. Y entonces llegó la tragedia. Septiembre de 1982. Grace conducía por una carretera montañosa junto a su hija Stephanie. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Una curva, un fallo, un instante. El coche salió del camino. La caída fue brutal. La princesa que había renunciado a todo para vivir un cuento de hadas murió a los 52 años. El mundo entero quedó en shock. Mónaco se paralizó. Hollywood lloró como si una parte de su memoria hubiera desaparecido para siempre. El funeral fue solemne. El palacio, silencioso. Rainiero caminó tras el ataúd con el rostro roto. Nunca volvió a casarse. Su vida perdió algo esencial aquel día. Durante el resto de sus años, visitaba la tumba de Grace. Colocaba flores,
Hablaba con ello en privado, como si el cuento jamás hubiera terminado del todo. Hoy, Grace Kelly sigue siendo más que una princesa o una actriz. Es una figura mítica. Su imagen permanece en fotos, en películas, en vestidos cuidadosamente conservados, en historias murmuradas sobre una mujer que lo tuvo todo y que lo perdió todo. Su belleza no fue solo estética, fue un espejo de una época que ya no existe, cuando Hollywood era misterio, cuando la elegancia era natural, cuando el cine era poesía. Grace Kelly fue estrella, princesa y leyenda, pero sobre todo fue humana. Amó, sufrió, renunció, cayó, brilló. Y en esa humanidad radica su eternidad. Hay algo en ella que todavía conmueve, la sensación de que bajo el glamour, bajo los diamantes y los palacios, había una mujer que anhelaba algo simple y profundo, ser libre. Por eso su vida nos fascina, porque fue un cuento de hadas, incompleto, brillante y trágico. Un reflejo luminoso de la belleza y de la pérdida. Grace Kelly sigue viva en cada mirada nostálgica hacia el pasado, en cada escena de cine donde el misterio aún respira, en cada leyenda que se niega a desaparecer. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Me apoyas también si dejas un comentario. Así que te leo. Hasta la próxima. Besos y abrazos.